Si lo recuerda, en N1C3 dividimos la incapacidad a capacidad A, concepto, y capacidad B, concepto. Y ahora vamos a hacer un repaso de todo lo que hicimos, de todas las características que sacamos, para poder entender cómo llegamos a esto de que hay n capacidades y cómo se puede trabajar esto para sacar más capacidades, características y trabajarlas para poder llegar y salir de lo del principio de incapacidad a algo más estricto. En nuestro repaso anterior vimos que llegamos a esta forma del principio de incapacidad en la que decíamos que ICSO tenía su cualidad y las capacidades diferentes que se modificaban en cada proceso de nodo del papiro alraico que estamos haciendo, que habían más cosas allá de esto, de sus acciones que van modificándose y que hay un método y la incapacidad se mantiene. Entonces, ahora lo que hicimos después fue ver por varios nodos que los inherentes creaban copias eh, hacia lo concepto. Entonces, entendemos que en esta parte hay n elementos y n relaciones inherentes que afectan a esta área para que de alguna forma estos inherentes crean, siendo el original, crean copias a conceptos, que es lo que vamos presentando como nodos. Luego vimos que con base a lo que habían acciones metódicas en el proceso de este método que está aquí, creamos el concepto hueco de secuencia, de repetitividad. Luego nos fuimos a que esta secuencia y repetitividad da lugar a lo definido, lo indefinido, a características, porque cada cosa que tiene cosas dentro que van identificando nos da el preconcepto de característica. De ahí, de estos, cuando interaccionan, nos da el concepto de propiedad, y luego que esas propiedades interactuando van definiendo las acciones que vemos en cada caso entre cada nodo. Y ahora, una vez que teníamos que dentro del pensamiento había tanto un método como elementos inherentes y relaciones, como conceptos, elementos como relación, nos fuimos a que debía haber un método para sacar esos precisamente elementos inherentes y elementos y relaciones inherentes a partir de los conceptos, con lo que fuimos a el nodo que nos dio que habían un montón de características que podían verse dentro de esos elementos, así como que definimos que como el pensamiento no tiene sus bloqueos, sus contingentes, y que no puede ser omnisciente, entonces nos guiamos por nuestra perspectiva que inevitablemente tiene cosas inherentes tanto en elementos como relaciones. Entonces, al delimitarlo, empezamos a buscar todas esas características, formas de característica que podíamos ir identificando, que nos llevó a que hay cosas con característica de ser inherentes, hay cosas con característica de de estar contenidas dentro del pensamiento, de ser cosas contenidas por el pensamiento, de tener inherencia a relaciones, ser inherentes que se relacionan con inherentes, conceptos que se relacionan con conceptos, de ser acciones que tienen la característica de ser inherentes, que son acciones que tienen la característica de ser concepto, que son acciones que tienen secuencia y repetitividad, que hay cosas inherentes que que crean una acción para dar lugar a conceptos, que hay cosas fuera de el pertem
que hay acciones que tienen en sí mismas internamente secuencia y repetitividad, y con ello pudimos darle un cierto contenido al concepto hueco de capacidad como un método de acción, consecuencia y repetitividad. Entonces la capacidad como concepto, ya no solo concepto hueco, ya tiene un cierto contenido en el que son métodos con acciones de secuencia y repetitividad, y que por lo tanto, al haber tantas características, hay n capacidades con base a cada una de las posibles características que terminen teniendo secuencia y repetitividad en su acción repetición. Entonces eso es hasta aquí lo que hemos venido viendo.